Bogotá es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Es la tercera capital más alta del mundo después de La Paz y Quito, ya que se encuentra en un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en el centro de Colombia, en la región natural conocida como la Sabana de Bogotá, que conforma parte del altiplano cundiboyacense. Una situación muy común en la actualidad en las grandes ciudades, como lo es Bogotá, es el smog, una mezcla que afecta la calidad del aire y la salud de los seres vivos. El smog es la combinación del aire con contaminantes durante periodos de alta presión, lo que lleva a un estancamiento del aire y así a la permanencia de estos contaminantes en la atmósfera. Se compone por las emisiones de gases de automóviles y fábricas. Estos contaminantes contienen principalmente óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas de diferentes metales pesados. Las reacciones químicas en la formación del smog fotoquímico. Este smog fotoquímico es producido en las capas bajas de la atmósfera. Podemos hablar de la troposfera, que se encuentra desde los 0 a los 12 kilómetros desde la superficie, por lo cual se le conoce o se denomina como ozono troposférico y es un contaminante secundario. Como podemos evidenciar en la figura 1, vemos la relación que hay entre la altitud y la concentración en relación con la concentración de ozono en unidades 10 a la 12 moléculas por centímetro cúbico. La producción de ozono se da a partir de una serie de reacciones químicas que van avanzando en forma secuencial durante el día, reacciones que se ven favorecidas por la luz solar. Como se evidencia en la figura 2, podemos ver que a las 4 de la mañana empieza un aumento de la concentración de óxido de nitrógeno debido a la combustión de los cilindros de los automóviles. Este monóxido de nitrógeno, en presencia de oxígeno, se oxida hasta dióxido de nitrógeno. En simultáneo, aumenta considerablemente la concentración de hidrocarburos volátiles. Un factor adicional a esto es que con el paso de las horas va aumentando la temperatura, favoreciendo la velocidad de la reacción. Como subproducto de la oxidación de los hidrocarburos, tenemos los aldehídos, que en adición a los óxidos de nitrógeno, los dióxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, van a reaccionar favoreciendo la producción de ozono, como se puede evidenciar en la figura 2, hacia las 11 del día. En la formación del smog fotoquímico se involucran diferentes reacciones químicas. Vamos a abordar las más importantes. Primero, la reacción que sucede en el cilindro de los motores, en donde el nitrógeno se oxida hasta formar dos moléculas de monóxido de nitrógeno. Segundo, este monóxido de nitrógeno sube rápidamente hacia la troposfera y reacciona con el óxido atmosférico, produciendo dióxido de nitrógeno. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con el paso de las horas del día aumenta la temperatura, por lo que este dióxido de nitrógeno sufre fotólisis, generando monóxido de nitrógeno y radicales oxígeno. Estos radicales oxígeno pueden reaccionar de diferentes maneras de acuerdo a los sustratos presentes en la atmósfera. Por ejemplo, si se combina con oxígeno molecular, puede generar ozono. También, si reacciona con agua, puede formar radicales hidroxilo, que es un compuesto altamente reactivo. En este punto ya tenemos la formación de dos radicales, el radical oxígeno y el radical hidroxilo, que pueden reaccionar con compuestos orgánicos volátiles. Estos radicales hidroxilos no solo se forman a partir de agua y radicales oxígeno, sino que también puede formarse a partir de otras reacciones, como por ejemplo la descomposición del peróxido con luz ultravioleta con una longitud de onda menor a 350 nanómetros. Y se preguntarán, ¿cómo tendríamos ese peróxido atmosférico? A partir de la reacción anterior.
dos radicales hidroxilo pueden combinarse para formar este peróxido y después descomponerse. Otra de las reacciones de formación del radical hidroxilo es a partir del ácido nitrógeno, que se formó previamente a partir de los óxidos nitrógeno con agua. Este ácido nitroso puede reaccionar con la luz ultravioleta para producir monóxido de nitrógeno y radicales hidroxilo. Ya después de formados estos radicales hidroxilo vienen a jugar un papel importante en las reacciones que se dan en la troposfera, como por ejemplo, estos radicales hidroxilo pueden reaccionar con los dióxidos de nitrógeno para producir ácido nítrico, lo que conocemos como lluvia ácida. Estos iones hidroxilo también pueden reaccionar con los monóxidos de nitrógeno para producir ácido nitroso. Adicionalmente, estos iones hidroxilo pueden reaccionar con el monóxido de carbono en presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y formar un radical importante que es el radical hidroperóxido. Esta última reacción es la que consume la mayor cantidad de CO2 atmosférico y produce el radical diperoxilo, cuya principal reacción es la oxidación del monóxido de nitrógeno, el principal componente del smog fotoquímico. Otras reacciones importantes en la formación del smog fotoquímico son en donde participan los hidrocarburos, por ejemplo, los alcanos, que sufren un proceso de oxidación mediante el radical hidroxilo, formando también agua y un radical alquino con alta reactividad, que a su vez reacciona con el oxígeno atmosférico para producir un radical peróxido, que en presencia de monóxido de nitrógeno va a permitir la oxidación del monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno y asimismo este radical peróxido va a transformarse en un radical alcóxido, que puede reaccionar de diferentes formas. La más probable es que se rompa hasta formar el formaldehído y un radical alquilo, y la menos probable es la degradación del radical alcóxido en alcoholes carboxilados. En general, la reacción de los alcanos va a permitir la formación de aldehídos, radicales alquilo, radicales hidroperóxido y la regeneración del radical hidroxilo. Por otro lado, tenemos la reacción de los hidrocarburos alquenos, que asimismo reaccionan con los radicales hidroxilo, pero en este caso una molécula de alqueno reacciona con dos moléculas de radical hidroxilo para producir un radical alquilo. Este radical alquilo a su vez reacciona con el oxígeno atmosférico para producir un radical peróxido. Este radical peróxido en presencia de monóxido de nitrógeno va a permitir la oxidación del mismo a dióxido de nitrógeno y a su vez va a permitir que el radical peróxido se transforme a radical alcóxido. Este radical alcóxido, que tiene un OH y un óxido radicalario, va a descomponerse en un radical centrado en el carbono, un radical alcóxido y aldehídos, que en presencia de oxígeno puede transformarse en cetonas o aldehídos, o también puede oxidarse en un ambiente rico en monóxido de nitrógeno para obtener los radicales hidroxilo. A diferencia de los alcanos, los alquenos son mucho más reactivos y permiten la formación de acetonas. Estos aldehídos y cetonas, que son subproducto de la degradación de los hidrocarburos, también tienen una alta reactividad en la atmósfera. Por ejemplo, los aldehídos, a través de reacciones fotoquímicas, producen distintas reacciones oxidativas donde participa el monóxido de nitrógeno, también participan los radicales hidroxilos para producir finalmente el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que al final, en el resultado del proceso, vamos a tener una fotólisis que permite la oxidación del dióxido de nitrógeno, del dióxido de carbono y de los radicales hidroxilos, en el cual el dióxido de nitrógeno y los radicales hidroxilos van a ser los formadores del ozono. Por otro lado, las cetonas se ven expuestas a reacciones fotoquímicas y de oxidación
para dar como subproducto el acetaldehído o un producto altamente dañino para la población, que es el PAN, el peróxido acetilnitrato. Acciones para disminuir el smog fotoquímico. Algunos patrones climáticos ayudan a disipar el smog fotoquímico. La precipitación puede eliminar los contaminantes primarios del aire, evitando que se genere contaminación fotoquímica. La mejor manera de prevenir el smog fotoquímico es disminuyendo el uso de combustibles fósiles, ayudándose por fuentes de energía renovable como es la eólica y la hidroeléctrica. El uso de bicicleta y autos híbridos también es recomendable para disminuir esta contaminación.